Hola, amigos del canal de Historias Emocionantes. Bienvenidos a una historia que los va a dejar con el corazón en la mano. Hoy les traigo un relato lleno de traición, misterio y un giro que nadie espera. Fingieron quererme para internarme, pero escapé con su herencia. Si te gustan las historias que te hacen vibrar, dale like ahora mismo, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Y déjame en los comentarios qué harías si alguien cercano te traicionara. Prepárate, porque esta historia es una montaña rusa de emociones. Vamos con el capítulo 1. Mi nombre es Lucía, y crecí en una mansión en las afueras de Madrid, rodeada de jardines tan verdes que parecían pintados. Desde afuera, mi vida era un sueño, un padre empresario, una madrastra encantadora, Clara, y dos hermanastros, Diego y Sofía, que parecían adorarme. Pero detrás de las risas en las cenas familiares y las fotos perfectas, había un veneno que se filtraba lentamente, uno que no sexta hasta que fue casi demasiado tarde. Tenía 22 años cuando todo empezó a desmoronarse. Mi padre, Javier, siempre había sido el pilar de la familia. Era un hombre alto, con una risa que llenaba cualquier habitación, pero también alguien que vivía para su empresa. Exportaba vinos a medio mundo, y su oficina en casa estaba llena de contratos, botellas de muestras y fotos de viñedos en La Rioja. Pero en los últimos meses, algo cambió. Empezó a olvidar cosas, dejaba su teléfono en el garaje, repetía historias como si fueran nuevas, se perdía en medio de una frase. Al principio, pensé que era el estrés. Clara, con su voz dulce, como la miel, me decía, no te preocupes, Lucía, tu padre solo necesita descansar. Pero había algo en su tono, una frialdad que no podía ignorar. Una noche, mientras llovía a cántaros, escuché murmullos en el estudio de mi padre. Me acerqué de puntillas, con el corazón latiendo fuerte. La puerta estaba entreabierta, y vi a Clara, Diego y Sofía inclinados sobre la mesa, sus sombras bailando en la pared bajo la luz de una lámpara. Hay que actuar rápido, susurró Clara. Si esperamos más, ella lo descubrirá todo. ¿Ella? ¿Se referían a mí? Me quedé helada, con la mano temblando en el marco de la puerta. Diego, con su voz grave, añadió, el médico ya está listo. Solo necesitamos que firme. ¿Qué médico? ¿Qué firma? Quise entrar y enfrentarlos, pero el miedo me paralizó. Corrí a mi cuarto, cerré la puerta y me quedé mirando el techo, tratando de entender. Los días siguientes fueron una tortura. Clara empezó a observarme más de cerca. Cada vez que hablaba con mi padre, ella aparecía como por arte de magia, interrumpiendo con una sonrisa. Lucía, ¿por qué no descansas? Te ves agotada, decía, poniendo una mano en mi hombro. Pero su tacto no era cálido, era como el roce de una serpiente. Mi padre, perdido en su confusión, apenas notaba las tensiones. Una vez, mientras desayunábamos, intentó contarme una historia de cuando era niño en Galicia, pero se detuvo, con la mirada perdida. Clara lo tomó del brazo y dijo, Javier, no te esfuerces, vamos a descansar. Me miró fijamente, como si me retara a decir algo. Empecé a notar cosas extrañas en la casa. Las llaves del coche de mi padre desaparecieron. Encontré una botella de pastillas en el baño de Clara, con un nombre que no reconocí. Una noche, mientras buscaba un libro en la biblioteca, vi a Sofía esconder un sobre en un cajón. Cuando lo abrí más tarde, encontré un informe médico con el nombre de mi padre. Decía demencia progresiva. Mi estómago se retorció. ¿Era cierto? ¿O era parte de un plan? Una mañana, Clara me llamó a su oficina, en la planta baja. La habitación olía a su perfume caro, pero el ambiente era gélido. Se sentó frente a mí, con las manos cruzadas, y dijo, Lucía, estamos muy preocupados por ti. Has estado muy estresada, no duermes bien, hablas sola, creo que necesitas ayuda profesional. Sus palabras eran suaves, pero sus ojos eran duros como el cristal. Hemos contactado con una clínica, es lo mejor para ti. Mi mundo se detuvo. ¿Una clínica? ¿Internarme? Intenté protestar, pero Diego, que estaba en la puerta, me cortó. Es por tu bien, Lucía, no hagas esto más difícil. Esa noche, no dormí. Recordé mi infancia,
cuando mi madre aún vivía. Ella murió cuando yo tenía 10 años, y mi padre se casó con Clara 2 años después. Siempre pensé que Clara me quería como a una hija, pero ahora veía las grietas en su fachada, los regalos caros, las vacaciones en Mallorca, las palabras amables. Todo era una máscara. Empecé a sospechar que mi padre no estaba enfermo por casualidad. ¿Y si lo estaban envenenando? ¿Y si yo era la siguiente? Decidí vigilarlos. Durante días, fingí estar de acuerdo con todo. Asentía cuando Clara hablaba de la clínica, tomaba las pastillas que me daban, aunque las escondía bajo la lengua, y actuaba como si estuviera agotada. Pero en secreto, tomaba notas. Anoté cada conversación extraña, cada mirada sospechosa. Una noche, mientras todos dormían, bajé al sótano, donde mi padre guardaba archivos antiguos. Encontré una caja con documentos de la empresa. Entre ellos, había un contrato que no entendí del todo, pero mencionaba una transferencia de acciones a nombre de Clara. Mi padre nunca me lo había mencionado. El suspense crecía con cada día. Clara empezó a organizar reuniones con abogados en casa. Los veía llegar con maletines negros, hablando en voz baja. Una vez, escuché a uno decir: si ella firma, todo estará resuelto antes del cumpleaños. Mi cumpleaños era en 3 semanas, cuando cumpliría 23 años. Recordé que mi padre siempre decían: a los 23, serás la dueña de tu destino, Lucía. ¿Era eso lo que querían evitar? Una tarde, mientras Clara estaba fuera, me colé en su habitación. Revisé su armario, sus cajones, buscando cualquier pista. Encontré un diario. Las páginas estaban llenas de planes, fechas, nombres de médicos, incluso una lista de medicamentos. En una página, escribió: Lucía debe estar fuera antes del 15 de octubre, mi cumpleaños. Mi sangre se heló, pero entonces, escuché pasos en la escalera. Guardé el diario rápidamente y me escondí bajo la cama. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me encontrarían. Clara entró, hablando por teléfono. Sí, el médico está listo. Ella no sospecha nada. Colgó y se quedó en silencio, como si sintiera mi presencia. Contuve la respiración, rezando para no ser descubierta. El capítulo 1 continúa con más detalles sobre la infancia de Lucía, flashbacks de momentos felices con su padre, descripciones de la mansión y sus secretos, interacciones tensas con Diego y Sofía, y pistas adicionales que aumentan el suspense, como cartas anónimas que Lucía encuentra, sugiriendo que alguien más sabe la verdad. La revelación del diario de Clara me había dejado temblando, como si un viento helado recorriera mi cuerpo. Todo lo que creía saber sobre mi familia se desmoronaba. La mansión, que una vez fue mi refugio, ahora se sentía como una jaula de cristal, donde cada movimiento era vigilado, cada palabra calculada. Clara, Diego y Sofía no eran mi familia, eran depredadores disfrazados, tejiendo una red para atraparme. Pero yo no iba a rendirme. Si querían jugar sucio, yo también podía jugar. Cada día era una prueba de resistencia. Clara intensificó su plan con una precisión que me ponía los nervios de punta. Una mañana, un hombre de unos 50 años, con gafas gruesas y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, llegó a la casa. Lucía, soy el doctor Morales, dijo, extendiendo una mano fría. Vamos a hacerte unas pruebas para asegurarnos de que estás bien. Clara estaba a su lado, con su vestido impecable y una expresión de preocupación fingida. Me entregó un vaso de agua con una pastilla blanca, pequeña, casi inocente. Tómala, te ayudará a relajarte, dijo, con esa voz dulce que ahora me sonaba como veneno. Fingí tragarla, escondiéndola en mi mejilla mientras mi corazón latía desbocado. Más tarde, en el baño, la tiré por el desagüe, viendo cómo se disolvía como mis esperanzas de que todo fuera un malentendido. Las pastillas eran solo el comienzo. Cada vez que las tomaba o fingía tomarlas, sentía mi mente nublarse, como si una niebla espesa se instalara en mis pensamientos. Una tarde, después de una de esas dosis, me quedé mirando por la ventana del comedor, viendo cómo la lluvia golpeaba los rosales del jardín. De repente, escuché a Sofía y Diego en el pasillo. ¿Y si no funciona?, preguntó Sofía, su voz temblorosa,
como si temiera algo. Diego, con su tono frío, respondió, funcionará. El médico dijo que en una semana estará lista para la clínica. ¿Lista? Esa palabra se clavó en mi pecho como una daga. ¿Qué me estaban dando? ¿Era eso lo que estaba destruyendo a mi padre? Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio, me colé en el despacho de Clara. La habitación estaba oscura, solo iluminada por un rayo de luna que se filtraba por las cortinas. El aire olía a su perfume caro, mezclado con el polvo de los libros antiguos. Revisé los cajones con cuidado, conteniendo la respiración cada vez que el suelo crujía bajo mis pies. En el último cajón, encontré un testamento. No era el que mi padre me había mostrado años atrás, cuando me explicó que yo heredaría todo. Este tenía mi firma, pero yo nunca lo había firmado. Decía que renunciaba a la herencia a favor de Clara. Mi corazón se detuvo. Luego, entre los papeles, encontré una nota escrita a mano por Clara: internarla antes de que cumpla 23. El médico ya está pagado. Mi cumpleaños estaba a 2 semanas. Todo encajó. No me querían. Querían el dinero de mi padre. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio, me colé en el despacho de Clara. La habitación estaba oscura, solo iluminada por un rayo de luna que se filtraba por las cortinas. El aire olía a su perfume caro, mezclado con el polvo de los libros antiguos. Revisé los cajones con cuidado, conteniendo la respiración cada vez que el suelo crujía bajo mis pies. En el último cajón, encontré un testamento. No era el que mi padre me había mostrado años atrás, cuando me explicó que yo heredaría todo. Este tenía mi firma, pero yo nunca lo había firmado. Decía que renunciaba a la herencia a favor de Clara. Mi corazón se detuvo. Luego, entre los papeles, encontré una nota escrita a mano por Clara: internarla antes de que cumpla 23. El médico ya está pagado. Mi cumpleaños estaba a 2 semanas. Todo encajó. No me querían. Querían el dinero de mi padre. El pánico me envolvió, pero también me dio fuerza. Recordé las palabras de mi padre: Lucía, siempre ten un plan barrio. Empecé a prepararme en secreto. Durante días, fingí tomar las pastillas, escondiéndolas bajo la lengua o en mi bolsillo. Reuní dinero en efectivo que encontraba en la casa, billetes sueltos en el escritorio de Clara, propinas olvidadas en la cocina. También escondí comida en una mochila bajo mi cama, barras de cereal, latas de atún, cualquier cosa que no se echara a perder. Cada noche, antes de dormir, revisaba mi plan: escapar, encontrar ayuda, salvar a mi padre. Pero la mansión era un laberinto de ojos vigilantes. Clara parecía sospechar algo. Sus sonrisas eran más frías, sus preguntas más directas. ¿Cómo te sientes hoy, Lucía? ¿Has dormido bien?, preguntaba, observándome como un halcón. Una vez, mientras desayunábamos, dejó caer un comentario que me heló la sangre: la clínica es un lugar muy tranquilo, Lucía. Te hará bien estar allí. Diego y Sofía intercambiaron una mirada, y yo fingí una sonrisa, aunque por dentro quería gritar. Una noche, decidí investigar más. Me colé en el sótano, donde mi padre guardaba archivos antiguos de la empresa. El lugar era húmedo, con un olor a moho que se pegaba a la piel. Encontré una caja cerrada con candado, pero logré abrirla con una horquilla. Dentro, había contratos, estados financieros y una carta escrita por mi padre. Decía: si algo me pasa, protege a Lucía. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Sabía mi padre lo que estaba pasando? ¿Intentó advertirme? Pero antes de que pudiera leer más, escuché pasos en la escalera. Guardé la carta en mi cintura y me escondí detrás de unas cajas. Era Diego. Encendió la luz y revisó la caja, murmurando algo sobre papeles que no deberían estar aquí. Contuve la respiración, rezando para que no me encontrara. Los días siguientes fueron una danza de paranoia. Clara empezó a invitar a extraños a la casa: abogados con maletines negros, un hombre que parecía un detective privado, incluso una enfermera que revisaba a mi padre cada día. Una vez, mientras pasaba por el pasillo, escuché al médico hablando por teléfono. Sí,
La chica está casi lista. Unos días más y no habrá problemas. Mi estómago se retorció. ¿Cuánto tiempo tenía antes de que me llevaran? Intenté contactar a alguien del exterior. En la universidad, tenía un amigo, Marcos, que siempre me escuchaba, pero mi teléfono estaba vigilado. Clara revisaba mis mensajes. Una tarde, mientras ella estaba en una reunión, usé el teléfono fijo de la cocina para llamarlo. Marcos, necesito ayuda, susurré, mirando por encima de mi hombro, pero antes de que pudiera explicarle, escuché la puerta principal abrirse. Colgué de golpe y corrí a mi cuarto, con el corazón en la garganta. El clímax llegó una mañana, cuando Clara me despertó con una sonrisa que no disimulaba su frialdad. Lucía, hoy vendrán los de la clínica para una evaluación final. No te preocupes, es solo un trámite. Pero yo sabía la verdad. Mientras me llevaba al salón, vi a dos hombres de blanco esperando en la puerta. Uno de ellos llevaba una carpeta con mi nombre. Es hora, dijo Clara, apretándome el brazo, con tanta fuerza que dejó marcas. Mi mente gritaba, corre, pero estaba atrapada, rodeada por los ojos de mi familia, que ya no era mi familia. Amigos, la historia está en su punto más intenso. ¿Qué harías si descubrieras que tu propia familia te está traicionando por dinero? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete si no quieres perderte cómo Lucía se enfrentó a esta pesadilla. Dale like y sigamos con el capítulo. El día que cambiaría mi vida había llegado. Los hombres de la clínica estaban en la puerta de la mansión, con sus uniformes blancos que parecían más una sentencia que una ayuda. Clara me abrazó, sus lágrimas tan falsas que casi podía sentir el veneno en su aliento. Todo estará bien, Lucía, dijo, mientras sus manos apretaban mis hombros con una fuerza que no era maternal, sino posesiva. Diego y Sofía estaban en el fondo del salón, con los brazos cruzados, mirándome como si fuera un problema que pronto estaría resuelto. Mi padre, sentado en su sillón favorito, apenas levantó la vista. Sus ojos estaban nublados, atrapados en un mundo que ya no entendía. Me llevaron a un coche negro, estacionado en la entrada. El conductor, un hombre de rostro impenetrable, no dijo una palabra. Uno de los hombres de blanco se sentó a mi lado, con una carpeta que tenía mi nombre escrito en letras grandes. Solo es una evaluación, Lucía, dijo, pero su tono era mecánico, como si estuviera recitando un guión. Mientras el coche se alejaba, miré por la ventana y vi a Clara en la puerta de la mansión. No estaba llorando, estaba sonriendo, una sonrisa fría, triunfal, que me hizo apretar los puños. En ese momento, supe que no podía rendirme. Si me llevaban a esa clínica, no saldría. El trayecto fue una eternidad. Las calles de Madrid pasaban borrosas, los edificios se mezclaban con los recuerdos de mi infancia, mi padre llevándome al parque, mi madre cantándome antes de dormir. Ahora, todo eso parecía un sueño lejano, aplastado por la traición de los que aún estaban vivos. Tenía que escapar, pero, ¿cómo? El hombre a mi lado revisaba su teléfono, distraído. El conductor mantenía los ojos fijos en la carretera. Entonces, vi mi oportunidad, un semáforo rojo en una intersección concurrida. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharían. Con un movimiento rápido, fingí un ataque de pánico. Grité, me retorcí en el asiento, golpeando las ventanillas. No puedo respirar. Déjenme salir. Chillé, dejando que las lágrimas corrieran por mi rostro. El conductor frenó bruscamente, y el hombre de blanco intentó calmarme, pero aproveché el caos. Tiré de la manija de la puerta, que por milagro no estaba bloqueada, y salí corriendo. Corrí como nunca antes, con el aire frío quemándome los pulmones. Las bocinas de los coches resonaban, las voces de los peatones se mezclaban en un caos difuso. Me metí en un callejón estrecho, con el corazón en la garganta, y me escondí detrás de un contenedor de basura. Escuché pasos, gritos de «por aquí», pero me quedé quieta, conteniendo la respiración. Los hombres de blanco pasaron de largo, y el silencio volvió, roto solo por el latido de mi propio corazón. Estaba libre, pero no a salvo. No tenía teléfono, no tenía identificación, solo la ropa que llevaba puesta y una mochila con algo de dinero y comida que había escondido días antes.
Esa noche, me escondí en un parque en las afueras de la ciudad. El frío era insoportable. Me envolví en una chaqueta vieja que encontré en mi mochila, temblando bajo un árbol. Los recuerdos me golpeaban sin piedad. Pensé en mi padre, en cómo su risa se había apagado, en cómo Clara lo había aislado poco a poco. Recordé una vez, años atrás, cuando me llevó a un viñedo en La Rioja. Lucía, esta tierra es tu legado, me dijo, señalando las vides que brillaban bajo el sol. Ahora, ese legado estaba en manos de una mujer que no merecía ni su sombra. Al amanecer, con las piernas entumecidas y el estómago rugiendo, decidí buscar a Marcos, un amigo de la universidad que siempre había sido leal. Marcos era de esas personas que escuchaban sin juzgar, con una calma que me hacía sentir segura, pero encontrarlo no sería fácil. No podía usar mi teléfono, que seguramente estaba siendo rastreado. Caminé por horas, evitando las calles principales, con el miedo de que alguien me reconociera. Madrid, que siempre había sido mi hogar, ahora era un laberinto hostil. En cada esquina, veía sombras que podían ser los hombres de blanco, o peor, alguien contratado por Clara. Finalmente, llegué al barrio donde vivía Marcos. Su apartamento estaba en un edificio viejo, con pintura descascarada y un ascensor que nunca funcionaba. Subí las escaleras, mirando por encima de mi hombro cada pocos pasos. Cuando toqué la puerta, casi colapsé de alivio al verlo abrir. Lucía, ¿qué te pasó?, preguntó, sus ojos llenos de preocupación. Me desplomé en su sofá y le conté todo: el diario de Clara, las pastillas, el testamento falso, la clínica. Marcos no dudó. No estás sola en esto, dijo, y esas palabras fueron lo primero que me dieron esperanza en días. Marcos me dio refugio, un plato de comida y ropa limpia, pero el tiempo corría en mi contra. Mientras estaba en su apartamento, escuchamos en las noticias que mi padre había sido internado en un hospital por complicaciones de salud. Mi corazón se hundió. ¿Era parte del plan de Clara? ¿Lo estaban envenenando? Marcos me conectó con un abogado que conocía, un hombre llamado Raúl, que había trabajado en casos de fraude. Raúl escuchó mi historia con atención, tomando notas. Necesitamos pruebas sólidas, dijo. Documentos, grabaciones, testigos. Si Clara está falsificando tu firma, podemos detenerla, pero tenemos que actuar rápido. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio, me colé en el despacho de Clara. La habitación estaba oscura, solo iluminada por un rayo de luna que se filtraba por las cortinas. El aire olía a su perfume caro, mezclado con el polvo de los libros antiguos. Revisé los cajones con cuidado, conteniendo la respiración cada vez que el suelo crujía bajo mis pies. En el último cajón, encontré un testamento. No era el que mi padre me había mostrado años atrás, cuando me explicó que yo heredaría todo. Este tenía mi firma, pero yo nunca lo había firmado. Decía que renunciaba a la herencia a favor de Clara. Mi corazón se detuvo. Luego, entre los papeles, encontré una nota escrita a mano por Clara: internarla antes de que cumpla 23. El médico ya está pagado. Mi cumpleaños estaba a 2 semanas. Todo encajó. No me querían. Querían el dinero de mi padre. El pánico me envolvió, pero también me dio fuerza. Recordé las palabras de mi padre: Lucía, siempre ten un plan barrio. Empecé a prepararme en secreto. Durante días, fingí tomar las pastillas, escondiéndolas bajo la lengua o en mi bolsillo. Reuní dinero en efectivo que encontraba en la casa, billetes sueltos en el escritorio de Clara, propinas olvidadas en la cocina. También escondí comida en una mochila bajo mi cama, barras de cereal, latas de atún, cualquier cosa que no se echara a perder. Cada noche, antes de dormir, revisaba mi plan: escapar, encontrar ayuda, salvar a mi padre. Pero la mansión era un laberinto de ojos vigilantes. Clara parecía sospechar algo. Sus sonrisas eran más frías, sus preguntas más directas. ¿Cómo te sientes hoy, Lucía? ¿Has dormido bien?, preguntaba, observándome como un halcón. Una vez, mientras desayunábamos, dejó caer un comentario que me heló la sangre: la clínica es un lugar muy tranquilo, Lucía.
Te hará bien estar allí. Diego y Sofía intercambiaron una mirada, y yo fingí una sonrisa, aunque por dentro quería gritar. Una noche, decidí investigar más. Me colé en el sótano, donde mi padre guardaba archivos antiguos de la empresa. El lugar era húmedo, con un olor a moho que se pegaba a la piel. Encontré una caja cerrada con candado, pero logré abrirla con una horquilla. Dentro, había contratos, estados financieros y una carta escrita por mi padre. Decía: si algo me pasa, protege a Lucía. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Sabía mi padre lo que estaba pasando? Intentó advertirme, pero antes de que pudiera leer más, escuché pasos en la escalera. Guardé la carta en mi cintura y me escondí detrás de unas cajas. Era Diego. Encendió la luz y revisó la caja, murmurando algo sobre papeles que no deberían estar aquí. Contuve la respiración, rezando para que no me encontrara. Los días siguientes fueron una danza de paranoia. Clara empezó a invitar a extraños a la casa, abogados con maletines negros, un hombre que parecía un detective privado, incluso una enfermera que revisaba a mi padre cada día. Una vez, mientras pasaba por el pasillo, escuché al médico hablando por teléfono. Sí, la chica está casi lista. Unos días más y no habrá problemas. Mi estómago se retorció. ¿Cuánto tiempo tenía antes de que me llevaran? Intenté contactar a alguien del exterior. En la universidad, tenía un amigo, Marcos, que siempre me escuchaba, pero mi teléfono estaba vigilado. Clara revisaba mis mensajes. Una tarde, mientras ella estaba en una reunión, usé el teléfono fijo de la cocina para llamarlo. Marcos, necesito ayuda, susurré, mirando por encima de mi hombro, pero antes de que pudiera explicarle, escuché la puerta principal abrirse. Colgué de golpe y corrí a mi cuarto, con el corazón en la garganta. El clímax llegó una mañana, cuando Clara me despertó con una sonrisa que no disimulaba su frialdad. Lucía, hoy vendrán los de la clínica para una evaluación final. No te preocupes, es solo un trámite. Pero yo sabía la verdad. Mientras me llevaba al salón, vi a dos hombres de blanco esperando en la puerta. Uno de ellos llevaba una carpeta con mi nombre. Es hora, dijo Clara, apretándome el brazo, con tanta fuerza que dejó marcas. Mi mente gritaba: corre, pero estaba atrapada, rodeada por los ojos de mi familia, que ya no era mi familia. Amigos, la historia está en su punto más intenso. ¿Qué harías si descubrieras que tu propia familia te está traicionando por dinero? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete si no quieres perderte cómo Lucía se enfrentó a esta pesadilla. Dale like y sigamos con el capítulo. El día que cambiaría mi vida había llegado. Los hombres de la clínica estaban en la puerta de la mansión, con sus uniformes blancos que parecían más una sentencia que una ayuda. Clara me abrazó, sus lágrimas tan falsas que casi podía sentir el veneno en su aliento. Todo estará bien, Lucía, dijo, mientras sus manos apretaban mis hombros con una fuerza que no era maternal, sino posesiva. Diego y Sofía estaban en el fondo del salón, con los brazos cruzados, mirándome como si fuera un problema que pronto estaría resuelto. Mi padre, sentado en su sillón favorito, apenas levantó la vista. Sus ojos estaban nublados, atrapados en un mundo que ya no entendía. Me llevaron a un coche negro, estacionado en la entrada. El conductor, un hombre de rostro impenetrable, no dijo una palabra. Uno de los hombres de blanco se sentó a mi lado, con una carpeta que tenía mi nombre escrito en letras grandes. Solo es una evaluación, Lucía, dijo, pero su tono era mecánico, como si estuviera recitando un guión. Mientras el coche se alejaba, miré por la ventana y vi a Clara en la puerta de la mansión. No estaba llorando, estaba sonriendo, una sonrisa fría, triunfal, que me hizo apretar los puños. En ese momento, supe que no podía rendirme. Si me llevaban a esa clínica, no saldría. El trayecto fue una eternidad. Las calles de Madrid pasaban borrosas, los edificios se mezclaban con los recuerdos de mi infancia, mi padre llevándome al parque, mi madre cantándome antes de dormir. Ahora, todo eso parecía un sueño lejano, aplastado por la traición de los que aún estaban vivos. Tenía que escapar, pero, ¿cómo? El hombre a mi lado revisaba su teléfono, distraído.
El conductor mantenía los ojos fijos en la carretera. Entonces, vi mi oportunidad, un semáforo rojo en una intersección concurrida. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharían. Con un movimiento rápido, fingí un ataque de pánico, grité, me retorcí en el asiento, golpeando las ventanillas. No puedo respirar, déjenme salir, chillé, dejando que las lágrimas corrieran por mi rostro. El conductor frenó bruscamente, y el hombre de blanco intentó calmarme, pero aproveché el caos. Tiré de la manija de la puerta, que por milagro no estaba bloqueada, y salí corriendo. Corrí como nunca antes, con el aire frío quemándome los pulmones. Las bocinas de los coches resonaban, las voces de los peatones se mezclaban en un caos difuso. Me metí en un callejón estrecho, con el corazón en la garganta, y me escondí detrás de un contenedor de basura. Escuché pasos, gritos de «por aquí», pero me quedé quieta, conteniendo la respiración. Los hombres de blanco pasaron de largo, y el silencio volvió, roto solo por el latido de mi propio corazón. Estaba libre, pero no a salvo. No tenía teléfono, no tenía identificación, solo la ropa que llevaba puesta y una mochila con algo de dinero y comida que había escondido días antes. Esa noche, me escondí en un parque en las afueras de la ciudad. El frío era insoportable. Me envolví en una chaqueta vieja que encontré en mi mochila, temblando bajo un árbol. Los recuerdos me golpeaban sin piedad. Pensé en mi padre, en cómo su risa se había apagado, en cómo Clara lo había aislado poco a poco. Recordé una vez, años atrás, cuando me llevó a un viñedo en La Rioja. Lucía, esta tierra es tu legado, me dijo, señalando las vides que brillaban bajo el sol. Ahora, ese legado estaba en manos de una mujer que no merecía ni su sombra. Al amanecer, con las piernas entumecidas y el estómago rugiendo, decidí buscar a Marcos, un amigo de la universidad que siempre había sido leal. Marcos era de esas personas que escuchaban sin juzgar, con una calma que me hacía sentir segura, pero encontrarlo no sería fácil. No podía usar mi teléfono, que seguramente estaba siendo rastreado. Caminé por horas, evitando las calles principales, con el miedo de que alguien me reconociera. Madrid, que siempre había sido mi hogar, ahora era un laberinto hostil. En cada esquina, veía sombras que podían ser los hombres de blanco, o peor, alguien contratado por Clara. Finalmente, llegué al barrio donde vivía Marcos. Su apartamento estaba en un edificio viejo, con pintura descascarada y un ascensor que nunca funcionaba. Subí las escaleras, mirando por encima de mi hombro cada pocos pasos. Cuando toqué la puerta, casi colapsé de alivio al verlo abrir. Lucía, ¿qué te pasó?, preguntó, sus ojos llenos de preocupación. Me desplomé en su sofá y le conté todo, el diario de Clara, las pastillas, el testamento falso, la clínica. Marcos no dudó. No estás sola en esto, dijo, y esas palabras fueron lo primero que me dieron esperanza en días. Marcos me dio refugio, un plato de comida y ropa limpia, pero el tiempo corría en mi contra. Mientras estaba en su apartamento, escuchamos en las noticias que mi padre había sido internado en un hospital por complicaciones de salud. Mi corazón se hundió. ¿Era parte del plan de Clara? ¿Lo estaban envenenando? Marcos me conectó con un abogado que conocía, un hombre llamado Raúl, que había trabajado en casos de fraude. Raúl escuchó mi historia con atención, tomando notas. Necesitamos pruebas sólidas, dijo. Documentos, grabaciones, testigos. Si Clara está falsificando tu firma, podemos detenerla, pero tenemos que actuar rápido. Esa noche, mientras Marcos dormía, me senté en la ventana de su apartamento, mirando las luces de la ciudad. Sabía que Clara no se detendría. Había visto el brillo en sus ojos, la codicia que la consumía. También sabía que Diego y Sofía no eran solo peones. Ellos querían su parte del botín. Recordé una conversación que tuve con Sofía meses atrás, cuando me dijo, con una sonrisa extraña, la vida es más fácil cuando no luchas contra el destino, Lucía. En ese momento, pensé que era una frase tonta. Ahora, entendía que era una advertencia. Decidí que no podía quedarme quieta. Con la ayuda de Marcos, comencé a trazar un plan.
Necesitaba pruebas de que Clara estaba manipulando a mi padre y a mí, pero volver a la mansión era demasiado arriesgado. En cambio, busqué a una antigua empleada de la casa, Carmen Chesica, que había trabajado para mi padre años atrás. Chesica vivía en un pueblo pequeño y sabía cosas que no debería saber. La contacté por teléfono, temblando de nervios. Necesito hablar contigo sobre el señor Javier, le dije. Ella aceptó reunirse conmigo en un café. El encuentro con Chesica fue un rayo de esperanza. Ella había visto cosas extrañas en la mansión, medicamentos sin etiquetas, reuniones secretas, documentos que desaparecían. Clara me despidió cuando empecé a hacer preguntas, confesó. Me dio una caja con copias de papeles que había guardado, facturas de medicamentos, correos electrónicos entre Clara y un abogado. Era oro puro, pero también era peligroso. Si Clara descubría que Chesica estaba hablando, ambas estaríamos en peligro. El apartamento de Marcos se convirtió en mi refugio, pero también en una fortaleza bajo asedio. Cada ruido en la calle me hacía saltar. Cada sombra parecía un espía de Clara. Raúl, el abogado, trabajaba sin descanso, revisando los documentos que Chesica me había dado. Esto es grave, Lucía, dijo, ajustándose las gafas. Falsificación de testamento, administración de medicamentos sin prescripción, conspiración para internar a alguien. Podemos ganar esto, pero necesitamos más. Más, esa palabra, resonaba en mi cabeza como un martillo. ¿Cómo podía conseguir más pruebas sin arriesgarme a volver a la mansión? Marcos tuvo una idea. Hagamos un video, dijo. Cuéntale al mundo tu historia. Si la gente lo ve, Clara no podrá esconderse. Al principio, dudé. ¿Y si nadie me creía? ¿Y si me declaraban loca públicamente? Pero no había otra opción. Nos sentamos en su pequeño comedor, con una lámpara vieja iluminando mi rostro. Me temblaban las manos mientras hablaba a la cámara, contando todo, el diario de Clara, las pastillas, el testamento falso, la clínica. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, pero no me detuve. Cuando terminé, Marcos me abrazó. Lo hiciste increíble, dijo. Envié el video a un periodista amigo de Marcos, un hombre llamado Pablo que trabajaba en un canal de noticias independiente. Mientras esperábamos una respuesta, Raúl descubrió algo crucial. Mi padre había abierto una cuenta secreta en Suiza, a mi nombre antes de enfermar. Era una parte de la herencia, millones de euros que Clara no sabía que existían. Si transferimos ese dinero a un lugar seguro, Clara no podrá tocarlo, explicó Raúl. Pero había un problema, necesitaba acceso a un banco en persona, y Clara tenía contactos en todas partes. Decidí arriesgarme. Con una peluca y ropa prestada, fui a una sucursal bancaria en un pueblo pequeño, lejos de Madrid. Cada paso era una tortura. Sentía que todos me miraban, pero logré transferir el dinero a una cuenta nueva, un pequeño triunfo que me dio esperanza. Esa noche, las cosas se complicaron. Mientras dormía en el sofá de Marcos, escuché un ruido en la escalera. Me asomé por la ventana y sexta una figura en la calle, mirando hacia arriba. Era un hombre alto, con una bufanda cubriendo la mitad de su rostro. Mi corazón se detuvo. ¿Era uno de los hombres de Clara? Desperté a Marcos, y juntos cerramos todas las cortinas. No pueden entrar sin una orden, dijo él, pero su voz temblaba. Pasamos la noche despiertos, con un cuchillo en la mano, escuchando cada crujido del edificio. Al día siguiente, Pablo, el periodista, llamó. El video está listo. Lo publicaremos hoy. Prepárate, Lucía. Esto va a explotar. Y explotó. Horas después, el video se volvió viral. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, hashtags como Justicia para Lucía y memes contra Clara. Pero también había comentarios crueles, personas que decían que estaba loca, que inventaba todo. Cada palabra dolía, pero no podía detenerme. Raúl presentó una denuncia formal contra Clara por fraude, falsificación y abuso. Envié copias de los documentos de Chesica a la policía, junto con el video. La presión creció, pero también el peligro. Una noche, mientras Marcos y yo revisábamos más pruebas,
Alguien intentó forzar la puerta del apartamento. Marcos me empujó hacia el baño y cerró la puerta. Escuché gritos, golpes, y luego silencio. Cuando salí, Marcos estaba en el suelo, con un corte en la frente. Estoy bien, dijo, pero su camiseta estaba manchada de sangre. El intruso había huido, pero dejó un mensaje en la puerta, o será peor. Clara estaba desesperada, y eso significaba que estábamos cerca. Raúl trabajó con la policía para allanar la mansión. Encontraron pruebas irrefutables, medicamentos ilegales, correos electrónicos incriminatorios, y un contrato con la clínica donde planeaban internarme. Clara, Diego y Sofía fueron arrestados esa misma semana. La noticia salió en todos los canales, y mi nombre, para bien o para mal, estaba en boca de todos. Pero no me importaba, había ganado. El amanecer llegó con un silencio que no había sentido en meses. Clara, Diego y Sofía estaban tras las rejas, enfrentando cargos por fraude, falsificación y abuso. La mansión, que una vez fue mi hogar, ahora estaba vacía, un eco de recuerdos felices y traiciones amargas. La herencia de mi padre volvió a mis manos, pero no fue una victoria sin costo. Las cicatrices de lo que viví no desaparecerían con dinero. Perdí a mi familia, pero gané algo mucho más valioso, mi libertad y la certeza de que podía enfrentarme a cualquier cosa. Los días posteriores al arresto fueron un torbellino. Los medios no dejaban de hablar de mi caso. Algunos me llamaban heroína, otros una víctima, y unos pocos aún dudaban de mi historia, alimentados por los rumores que Clara había esparcido antes de caer. Pero ya no me importaba lo que dijeran. Me senté con Raúl en una pequeña oficina en el centro de Madrid, revisando los documentos que aseguraban mi herencia. La cuenta suiza, mi as bajo la manga, estaba a salvo, y con ella, una parte significativa del legado de mi padre, no solo dinero, sino también su empresa de vinos, que había sido su orgullo. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó Raúl, ajustándose las gafas. No lo sabía. Por primera vez en meses, no tenía que correr, esconderme ni planear, pero tampoco podía quedarme quieta. Decidí visitar a mi padre en el hospital. Su estado había mejorado desde que Clara dejó de administrarle los medicamentos que lo mantenían en una niebla constante. Cuando entré en su habitación, lo encontré sentado junto a la ventana, mirando el cielo. Sus ojos, aunque cansados, tenían un brillo que no veía desde hacía tiempo. Lucía, dijo, con una voz frágil pero llena de amor, siempre supe que eras fuerte. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras lo abrazaba. No hablamos mucho, pero ese momento fue suficiente. Mi padre no estaba completamente recuperado, y quizás nunca lo estaría, pero estaba vivo, y eso era un comienzo. Reflexioné mucho sobre lo que había pasado. Recordé los días en la mansión, cuando Clara me sonreía mientras planeaba mi ruina. Recordé las noches de miedo en el parque, con el frío calándome los huesos, y las horas en el apartamento de Marcos, planeando mi contraataque. Cada recuerdo era una lección. Clara me había enseñado que el amor podía ser una máscara, pero también me mostró que mi fuerza era real. Nunca olvidaría la mirada de Diego cuando lo arrestaron, una mezcla de rabia y derrota, ni la de Sofía, que lloraba no por arrepentimiento, sino por haber perdido. Con el dinero de la herencia, decidí reconstruir mi vida, pero no en la mansión. Ese lugar estaba lleno de fantasmas. Me mudé a un pequeño pueblo en la costa, donde el mar y el sol me recordaban que la vida seguía. Compré una casa modesta, con un jardín donde planté rosas, como las que mi madre amaba. Pero no me limité a mí misma. Recordé las palabras de mi padre: el dinero no es nada si no hace el bien. Así que fundé una organización para ayudar a personas que, como yo, habían sido traicionadas por aquellos en quienes confiaban. Usé parte de la herencia para financiar refugios, asesorías legales y apoyo psicológico. Cada vez que alguien me agradecía, sentía que una parte de mi dolor se desvanecía. También mantuve contacto con Marcos y Jessica. Marcos se convirtió en mi familia, no de sangre, sino de corazón. Lo visitaba en Madrid, y a veces nos sentábamos en su apartamento, riendo sobre cómo logramos burlar a Clara. Jessica,
Por su parte, volvió a trabajar para mí, ayudándome a gestionar la empresa de vinos. Tu padre estaría orgulloso, me dijo una vez, mientras revisábamos los viñedos en La Rioja, y yo lo creía. No todo fue fácil. Había noches en que despertaba, sudando, soñando con los hombres de blanco o con la sonrisa de Clara. La traición deja marcas que el tiempo no borra del todo, pero cada día era un paso hacia adelante. Aprendí a cocinar, algo que nunca había hecho en la mansión. Me inscribí en un curso de pintura, recordando cómo mi madre solía pintar acuarelas, y, sobre todo, aprendí a confiar de nuevo, no en todos, pero en las personas correctas. Un día, mientras caminaba por la playa al atardecer, recibí una carta. Era de un abogado que representaba a Clara. En prisión, ella había escrito una disculpa, pidiéndome perdón por todo. La leí, pero no sentí nada. Sus palabras eran tan vacías como sus promesas. Arrugué la carta y la tiré al mar, dejando que las olas se la llevaran. No necesitaba su arrepentimiento, necesitaba seguir adelante. Hoy, mi vida es tranquila, pero no aburrida. Cada mañana, me despierto con el sonido del mar y la certeza de que sobreviví. Mi padre, aunque débil, está conmigo, y juntos estamos reconstruyendo lo que Clara intentó destruir. La empresa de vinos vuelve a florecer, y yo estoy aprendiendo a liderarla, paso a paso, pero lo que más me llena es saber que mi historia ha inspirado a otros. A través de mi organización, he conocido a personas valientes, cada una con su propia batalla, y me siento honrada de ayudarlas a encontrar su fuerza. Esta experiencia me cambió para siempre. Me enseñó que la familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que está contigo en las peores tormentas. Me enseñó que el miedo puede ser un enemigo, pero también un maestro. Y, sobre todo, me enseñó que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una salida si luchas por ella. Y esto es todo, amigos. ¿Qué les pareció la historia de Lucía? ¿Qué harías si tuvieras que enfrentarte a una traición así? Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan. Si esta historia te movió, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más relatos que te harán vibrar. Comparte este video con tus amigos, porque historias como esta merecen ser escuchadas. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto.